Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Bojorge, soy el profesor de literatura infantil de la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Hispanoamericana. La intención de este video es poder abordar una de las temáticas del curso, que es tendencias actuales de literatura infantil. Entonces, este video está creado especialmente para mis estudiantes, pues en medio de este periodo tan complejo que estamos teniendo como país, pero al cual estamos enfrentando, creo yo, de la mejor manera. Entonces, espero realmente que este video sea de mucha ayuda y que podamos abordar la temática que nos compete a la tarde de hoy, que es de nuevo literatura o tendencias actuales de literatura infantil. Entonces vamos a estar trabajando un poquito por acá el tema y comenzamos entonces. Nuevas tendencias de literatura infantil, lo que la niñez pertenece. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de un encuentro con la ambigüedad del arte, y es que justamente la infancia es una etapa bastante interesante, distinta desde la que se aborda el arte. Eso ya lo hemos conversado en las clases anteriores, particularmente en la primera de ellas, pero vamos a leer esta frase de Gemma Lonch, esta cita: la literatura facilitaría al lector una mente estructurada que rebasa las simplificaciones y entiende la creación literaria como una invención a la sutileza, tan necesaria para descubrir las formas que adquiere la verdad en la ambivalencia del lenguaje. Y es que justamente entonces la literatura es ante todo doble significado, ¿verdad? Creo que en otras ocasiones hemos hablado sobre el concepto de plurisemántica y qué es lo que diferencia radicalmente un libro de literatura a un libro u otro tipo de texto que no lo es, ¿verdad? Tenemos muchísima facilidad desde la parte literaria. En la parte literaria pueden suceder cuestiones que tal vez en la vida real no, y se vale justamente que sea en el área literaria, porque así es como funciona justamente la literatura. Entonces, por ahí empezamos. Vamos a hablar un poquito acerca de esa definición de literatura infantil. Entonces, en rigor es literatura infantil solo aquella que se ha pensado expresamente para la infancia y ella va dirigida, ¿verdad? Eso nos dice Nobile, que es una definición que hemos discutido bastante, por sobre todo al inicio del curso. La literatura para niños no es solo la que los escritores escriben, eso es lo que básicamente nuestra opinión, sino también la que los niños aceptan y hacen propia leerla, la que eligen y vuelven a elegir. Y es que justamente ese es el aspecto, ¿verdad? Cuando hablamos de tendencias de literatura infantil, vamos a ver que no se trata únicamente de lo que los adultos podemos ofrecer como tendencia, sino que en realidad justamente es lo que los chicos escogen y vuelven a escoger. Es por eso que los clásicos, por ejemplo, en literatura infantil, cuentos clásicos, historias clásicas que también tienen cientos o miles de años, o inclusive no podemos datar desde donde se originan, siguen cautivando a la niñez. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahí vamos a hablar un poquito de algo que también hemos trabajado ya con justamente cómo la literatura empieza a transgredir o meterse en espacios que tal vez no le correspondían desde un punto de vista quizá muy formal. Vamos a hablar de Perrault, ¿verdad? Charles Perrault fue secretario de la Academia Francesa entre sus años y pues fue muy aclamado por sus textos que fueron considerados infantiles en 1967 con su obra Cuentos de Antaño. Y bueno, creo que ustedes recuerdan bastante bien los cuentos de Perrault y que realmente podemos poner entre comillas eso de qué tan infantiles sean, ¿verdad? Por ejemplo, a la muerte de Carroll, como suele ocurrir con los escritores famosos, se publicaron un sinfín de biografías, cartas, biografías y demás. Pero en realidad hasta 1935 Carroll no mereció un estudio de importancia como el ensayo de Epson, El niño como pastorcillo. Es decir, vean que realmente el tema de la actualidad en la literatura es bastante complejo, ¿verdad? ¿Qué significa estar de moda? ¿Qué significa ser tendencia? Bueno, mismo Carroll, no, Perrault fueron famosos inclusive mucho tiempo después de su muerte. Carroll no fue incluido en la primera edición de 1964 de Victorian Fiction, A Guide to Research, ni en la segunda de 1978. No obstante, hacia el 80, el interés académico sobre Carroll eclipsó con facilidad a algunos de los escritores victorianos más venerables. Es decir, vean qué interesante cómo realmente el hecho de que la literatura infantil se considere un ámbito de estudio formal es algo relativamente reciente. Y ahorita vamos a empezar entonces a conversar acerca de cuáles son las tendencias particulares que tenemos en la actualidad con respecto a literatura infantil. Vamos a hablar sobre literatura tabú.
Estos textos, sin perder su valor estético y ético, se refieren a aspectos aparentemente prohibidos para la niñez y reservados con insostenible exclusividad para las personas adultas. Entonces, ¿en qué sentido vamos a hablar de que las tendencias literarias van a ser tabú? Bueno, vamos a ver que en las últimas décadas, o sea, desde 1980, inclusive un poco más para acá, en literatura infantil, por sobre todo, vamos a ver textos que van a tratar de transgredir de alguna u otra manera ciertos aspectos, si se quiere, políticamente correctos. Y aquí lo pongo entre comillas porque vamos a ver dentro de esta presentación que realmente en el mundo no existe nada políticamente correcto, sino que más bien la tendencia va a ser buscar hablar sobre los temas de los que no se habla. Claro, desde el código de la literatura. Y es que esa es la facilidad, muchachas. Cuando hablamos de literatura, y es, por eso insisto en el inicio de esta presentación, siempre estamos hablando de un texto plurisemántico, un texto que de alguna u otra manera no se debe interpretar como tal, y literalmente. Y eso permite entonces hablar sobre temas que tal vez en otro ámbito son prohibidos, de los cuales no se puede conversar. Y pues justamente también la literatura es un medio para alcanzar situaciones que tal vez no son permitidas para un niño. Es decir, por ejemplo, que un niño salte, que un niño huele, que un niño se vaya de su casa. Son temas que se pueden trabajar desde la literatura, no así en la vida real. Ahí viene, por ejemplo, una ilustración de Conrad o el niño que salió de una lata de conservas de Christine Nostinger, por ejemplo. Un texto muy interesante de una señora que le llega un paquete desconocido de una fábrica para hacer bebés y se dan cuenta que los bebés vienen en una lata de conservas. Entonces es muy interesante porque el texto trata sobre lo siguiente, ¿verdad? Cuando el niño sale, es Conrad, ¿cómo se llama, verdad? El niño que sale de la lata de conservas, es un niño que fue mandado a hacer en una fábrica. Y por eso es, y lo sirve entre comillas, perfecto. Ahora se porta bien, hace todo lo que le pide, le encantan los vegetales y la sopa, etcétera. Pero eso no le gusta a su nueva madre adoptiva, que más bien es una señora que se viste mal, que no le gusta bañarse, que tiene problemas, por ejemplo, con las demás personas, que es gruñona. Entonces, el texto de Nostlinger trata sobre más bien que la madre trata de enseñarle al hijo a cómo ser completamente distinto, a cómo ser malo, entre comillas, ¿verdad? Por otra parte, bueno, tenemos varios antecedentes. Ahí tenemos una ilustración que ya hemos conversado de esta, de Pulgarcito, en la versión de Charles Perrault, ¿verdad? Mencionado ahí en Cuentos de Antaño con sus moralejas. Es una ilustración de Doré que nos habla justamente acerca de lo tabú, ¿verdad? De lo que no se debe hablar. Es la ilustración, como mencionamos en una de las clases, de cuando el ogro se come a sus hijas, ¿verdad? Por un engaño que hace Pulgarcito. Algún otro antecedente, por ejemplo, es este libro, que yo quisiera mostrarles ahora sí con mi camarita. Vamos a ver, por acá, que se llama Pedro Melenas, o así se ha traducido, de Henry Hoffman. Es un texto bastante interesante, de un texto muy querido por los y las alemanas. Es un libro bastante vacilón. Aquí yo tengo mi edición en alemán de Pedro Melenas. Y si lo revisamos por acá, vamos a ver la introducción al libro, que es esa que está traducida en esa sección y que les voy a leer entonces en español porque así está en la presentación. Aquí están, nenes y nenas, vean bien a Pedro Melenas. Por no cortarse las uñas, le crecieron 10 pezuñas y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. ¡Qué horroroso! ¡Uy, qué miedo! Encontrármelo no quiero. Y este texto de Hoffman es muy interesante porque la historia está en que Hoffman quería un libro para educar a sus hijos. Bueno, muy acorde a esta etapa de cuarentena donde hay que educar a los hijos en la casa. Y, perdón, y no encontraba un libro que lo satisfaciera, eh, lo suficiente como para poder enseñarle a sus hijos. Entonces, él lo creó. Y lo que hizo fue inventarse este personaje, Pedro Melenas, que de hecho ha sido muy utilizado en publicidad alemana. Los alemanes lo tienen muy presente. Es como un tío conejo, si se quiere, en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de simbolismo. Y justamente trabaja temas fuertes, ¿verdad? Para los niños. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Este es otro poema que se encuentra en el libro. Voy a mostrárselos también por acá. Que trata sobre una niña a la cual le pasa algo bastante complicado. Vamos a ver. Por acá. Aquí están en la edición alemana. Que también está en la ilustración.
Y dice así en esta versión: las llamas, ay, han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera, se quema la niña entera. Ay, Mina y Mins, las gatitas, cómo chillan, criaturitas, auxilio, ayuda, por favor. Arde la niña, oh pavor, miau, miau, traigan agua, que me espanto, mi agua, mi agua. Y es la historia de una niña que le gustaba quedarse en la casa y ponerse a jugar con el disco de la cocina. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día la cocina se le prendió un poquito de fuego y ya terminó, como dice aquí en el texto en alemán, hecha un puñito de cenizas con los zapatos rojos. Nada más de eso quedó de la niña. Entonces es otro texto que nos enseña justamente eso. Un aporte fundamental nos dice Alga María Elizagaray: estos autores, sin menospreciar la tradición y el folclore, iniciaron un largo viaje en el filo de la navaja del tabú hacia la zona esclarecida del nuevo conocimiento humano, de esa otrora estimado mundo feliz o mito de la infancia, de la mágica isla del nunca jamás. Y es que justamente un aspecto muy interesante es que cuando hablamos de la niñez, muchas veces creemos que es un espacio idílico, que es un espacio donde todo está bien y todo se disfruta. Sin embargo, y si somos realmente serios con nuestros recuerdos, vamos a saber que no es así. Que de hecho la infancia es un periodo, por ejemplo, donde no se tiene la misma independencia que en la vida adulta, donde muchas veces se sufren muchas penalidades sin siquiera poder manejarlas porque están por encima de las posibilidades que tenemos como niños, y que realmente en el fondo no es necesariamente una etapa feliz. Y es que justamente de eso se trata, que estos autores de los que estamos hablando no menosprecian la tradición del folclore, ¿verdad? Sino que más bien hablamos de explorar esas áreas que tal vez no son tan felices, que no son tan agradables. Es por eso que las tendencias actuales de literatura, y por sobre todo la literatura tabú, va a tocar temas como la muerte, como la enfermedad, va a tocar temas, por ejemplo, como la identidad sexual, va a tocar temas bastante distintos a lo que tal vez estamos acostumbrados. Y es justamente eso, ¿verdad? Poner en tela de duda ese mágico mito de la infancia, esa isla del nunca jamás, ¿verdad? Donde estaba Peter Pan. Eso que está ahí es un recorte de un cómic sobre la vida de Marilyn Monroe, ¿verdad? Y, por ejemplo, ven, hicieron mal en traerte a este mundo, sería mejor que, oh, ven, no sufrirás nada. Un poco en ese sentido para ilustrar lo difícil que puede ser la etapa de la niñez. Ahora, ¿por qué es que se dan este cambio en la forma de pensar? Bueno, aquí es donde quiero conversarles un poquito acerca de una revolución, y una revolución en varios ámbitos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero cambia mucho su perspectiva con respecto a la vida. Realmente las atrocidades que se vivieron en esa época cambian la perspectiva individual y por sobre todo mundial acerca de qué es capaz de hacer el ser humano. Y es en esa línea que también empiezan a haber distintas revoluciones. Por un lado, la carrera tecnológica, que empiezan a trabajarse inclusive desde la Primera Guerra Mundial por los distintos países. En un principio, pensando en tecnología en términos, perdón, en términos de armamento militar, por ejemplo. De ahí, por ejemplo, la creación en la Segunda Guerra Mundial del Internet, o lo que después fue llamado Internet, la telefonía celular, aspectos, por ejemplo, como la energía nuclear, que fueron revoluciones científico-tecnológicas que se dieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, en realidad del periodo de guerras. Entonces podemos ver que la humanidad empieza a tender a generar una revolución en esos ámbitos, a cambiar el paradigma que se viene desarrollando hasta ese entonces, como les digo, a partir de esas dos líneas. Y no solo se da una revolución en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito sexual. ¿En qué sentido? En que por un lado, muchas de las personas, y vamos a hablar de revolución sexual en qué ámbitos y desde dónde nace, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial en particular, los hombres eran quienes iban a combatir a la guerra y las mujeres por lo general se quedaban en casa, pero no se quedaban en casa como nosotros ahorita, que estamos en nuestras casas simplemente estudiando, ¿verdad? Tranquilos en un periodo de cuarentena, sino que les tocaba también ir a trabajar, ir a asumir los puestos que los hombres estaban dejando por la guerra, ¿verdad? Recordemos que todos los hombres estaban en obligación de ir a viajar a la guerra, ir a la guerra a combatir, a menos de que tuvieran una situación muy particular, pero era un deber nacional y cívico, que inclusive implicaba cuestiones legales. Entonces, en ese periodo en particular, las mujeres empezaron a tener un rol más preponderante. De hecho, es muy interesante porque no solo en el ámbito del trabajo, que como lo vemos no es por una cuestión de siquiera equiparamiento de derechos, sino más bien de una u otra manera por obligación del Estado a seguir funcionando el trabajo de las mujeres.
Pero inclusive más allá de eso, también empieza a ver, o la mujer empieza a tener un rol protagónico a nivel mundial y empieza a crear justamente esa para poder mantenerse. Perdón, creo que hubo un problema por acá. Permítanme un momento. Muy bien, parece que ya es que había un problema con el programa de grabación. Espero que estemos grabando porque si no sería bastante complicado continuar. Porque tendría que empezar de nuevo la presentación, pero creo que estamos bien. Entonces les estaba mencionando sobre el proceso de revolución sexual, donde básicamente entonces las mujeres empiezan a tener un rol más protagónico y la sociedad empieza a cuestionarse muchos aspectos. En ese proceso de crecimiento también empieza a hablarse sobre otras cuestiones y ya la revolución sexual no solo en términos de la revolución femenina, sino inclusive de distintas maneras de la sexualidad, que es un tema que empieza a trabajarse también desde la literatura para niños. Y vean, por ejemplo, algunos de esos antecedentes. Ahí tenemos Pipa Medias Largas de Astrid Lindgren, que es uno de los textos más importantes también de literatura infantil. Pipa es una niña que no vive con su mamá y que su papá se fue de viaje a vivir a la isla de... Perdón, un poco de ruido en mi casa. Se fue a vivir a la isla de unos caníbales y el papá se volvió el rey de los caníbales. Entonces, ella le toca vivir sola, pero no tiene ningún problema porque en la casa tiene una especie de cofre donde está lleno de monedas de oro, donde saca dinero para comprar sus cosas. Ella es una niña que no le gusta bañarse, por eso tiene las trenzas, digamos, puestas hacia arriba, tiesas, digamos, del no bañarse. Y es una niña que es muy fuerte. De hecho, hay un texto de Pipa Medias Largas donde ella inclusive logra cargar con un caballo, así que tiene la fuerza de muchos hombres y tiene como amigo o mejor amigo un mono. Ahí podemos ver a la autora, ¿verdad? Un poco como esa visión que tiene de confrontación hacia las cosas. Y ella dijo que escribió ese libro porque ella fue madre soltera, entonces quería enseñarle a su hija cómo debía comportarse. Y en un mundo lleno de hombres, pues también hay que comportarse distinto. Vean, por ejemplo, un fragmento de Pipa Medias Largas. Pipa era una niña extraordinaria y lo más extraordinario era su fuerza. Era tan fuerte que no había ningún policía que pudiera medirse con ella en ese terreno. Con decir que podía levantar un caballo, todo está dicho. Vean, para que vean un ejemplo de ese cambio de paradigma, ¿verdad? Recordemos que estamos en 1945, es la época donde se publica Pipa Medias Largas. Una mujer con esas habilidades, con ese ímpetu, con esa forma de vivir, pues causó muchísima polémica. Por otra parte, en alguna medida, y también ayudando a todo esto que estamos mencionando con respecto a ese proceso de desarrollo de la literatura infantil, tenemos la IBI, que es la International Board on Books for Young People. La IBI, que fue creada en Suiza en 1953, es una entidad que reúne personas de diferentes culturas con la finalidad de difundir el libro en la niñez y la juventud. Desde entonces otorga un premio, que es el premio de literatura infantil más importante del mundo, que se llama el Hans Christian Andersen. Y la creación de la IBI se la debemos a esta señora, a Jella Lepman. Jella Lepman fue una sobreviviente del Holocausto judío, y ella, cuando logra salir y cuando ya pues termina, ¿verdad? Todo este periodo entre guerras, es condenado a Alemania, etcétera, ella funda esta organización, la IBI, y le pide a todos los gobiernos de distintas partes del mundo que por favor le lleven libros, que le lleven textos para poder crear una biblioteca universal, en gran medida porque, bueno, ella fue bibliotecóloga, bibliotecaria, y quería crear ese espacio para las niñas. Jella Lepman es esta que se encuentra por acá, en este sector, espero puedan verla. Ella crea la IBI, que es esta gran biblioteca llena de libros de todo el mundo, para que de alguna u otra manera tuviéramos como mundo también un acervo cultural en literatura para niños. Aquí podemos ver algunas imágenes de la biblioteca. De hecho, la biblioteca tiene su sede actual en un castillo que le pertenecía a la familia de Jella Lepman, que se encuentra en Múnich, ¿verdad? En Alemania. El castillo, ustedes lo pueden buscar, se llama el Castillo de Blutenberg, y de hecho allí se pueden realizar distintas pasantías en el área de investigación de literatura infantil. Las pasantías son muy interesantes porque uno se puede quedar allí en un periodo mayor a
no menor a, perdón, entre 1 a 6 meses, me parece. Y los procesos son muy interesantes. Es básicamente un lugar para que también investigadores en el área de literatura infantil puedan ir a vivir. Entonces uno se queda a vivir dentro del castillo, que es donde están las habitaciones y la biblioteca en sí. Por si algún día quieren estudiar literatura infantil, es una excelente opción también de pasantía. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunos libros que se encuentran en actualidad, ¿verdad? Me interesa hablar con ustedes de algunos de ellos, particularmente por sus autores. Entonces tenemos a una de las autoras más importantes de Latinoamérica, también ganadora del premio Hans Christian Andersen, y su nombre es Ligia Boyunga. Ligia Boyunga tiene obras muy interesantes como El bolso amarillo, La cuerda floja, El compás estampado o Mi amigo el pintor. Ligia Boyunga es una autora muy prolífica y ha tratado temas bastante fuertes, por ejemplo, el enamoramiento de un paraguas con un pelícano. Eso se da en El bolso amarillo. Creo que también es en El bolso amarillo, no, perdón, en El sofá estampado. En El bolso amarillo, por ejemplo, cuenta la historia de una niña que tiene en un bolso guardados sus 3 deseos. Sus 3 deseos es, uno, ser adulta, es uno de sus deseos. El segundo es ser escritora. Y el tercero es ser hombre, porque ella se da cuenta que ser hombre es mejor en esta vida. Entonces imagínense por dónde anda la temática de Ligia Boyunga. Algunas de sus obras, de hecho, se pueden utilizar como parte del examen final de literatura infantil, por si no, para que recuerden que también es parte de las asignaciones. Y Ligia Boyunga tiene este libro que me interesa mucho conversar con ustedes, que se llama El abrazo. Y El abrazo es una obra dirigida por sobre todo para adolescentes que trata una situación muy fuerte. Es la historia de una mujer que es violada en su infancia, una mujer adolescente, ¿verdad? Una muchacha. Ella sufre un abuso sexual y dentro de ese proceso eh, ella empieza a crecer, pero en lugar de tener un disgusto por su acosador, su violador, ella empieza a crear un deseo de conocerlo, de estar con él, y ella lucha consigo misma muchísimo con eso. Esta es una obra es una obra que se tiene que manejar con cuidado, no cualquier persona la puede leer, pero trabaja muchísimo ese tema. Ligia Boyunga también es actriz y por eso es que también la pueden ver ahí en un papel bastante histriónico en esa fotografía. Pero esa obra del abrazo es muy sugerida para que puedan revisar. Es una cuestión más, de nuevo, como para adultos manejar, pero es bastante fuerte. Por otro lado, otra brasileña ganadora del Andersen, en este caso del año 2000, es la brasileña Ana María Machado, que tiene textos bellísimos como Historia medio al revés, Un montón de unicornios y Unas ganas locas en 1990. Una historia medio al revés, por ejemplo, es un cuento que empieza en el final. Entonces empieza diciendo, y vivieron felices por siempre. O tal vez no. Y ahí en donde empieza a contar un poco la historia de un rey y una reina que empezaron a vivir juntos después de que se enamoraron y todo, pero que el rey no le gustaba bañarse, pero a la reina eso le parecía muy cochino, etcétera. Entonces un cuento bastante vacilón. Y el rey se encuentra en su casa y un día ve salir el sol y el sol se oculta. Entonces el rey se enoja porque él no le dio permiso al sol de ocultarse. Entonces el rey se va de la casa porque quiere averiguar por qué el sol se oculta. Texto que le sugiero mucho de Ana María Machado, Historia medio al revés. Por otra parte, hay una fotografía de don Carlos Rubio, ¿verdad? Que ustedes recuerdan, el escritor de literatura infantil costarricense. Fue la fotografía que encontré de doña María Teresa Andrueto, de Argentina, 1954. María Teresa Andrueto es una escritora argentina muy prolífica. Tiene todos esos textos: El anillo encantado, Huellas en la arena, La mujer vampiro, El país de Juan, El árbol de lilas, que de hecho el árbol de lilas se puede encontrar fácilmente en internet por si gustan buscarlo. Trenes del 2009, El incendio, por ejemplo, Campeón del 2010, La durmiento 2010 y Salgo 2011 junto con miniaturas. Muy recomendada su lectura. Ahí está María Teresa Andrueto. Y el último Andersen fue en el área de ilustración y su nombre es Roger Melo, que es un ilustrador brasileño.
Entonces vieron que los Andersen básicamente son 3 brasileños y una argentina, del año 2015, y ahí está un poco de su obra. Otra de las autoras que también es importante mencionar es Elsa Bornemann, argentina, del año 1952 y falleció en el 2013. Uno de sus libros que tal vez es muy importante, imprescindible para todos nosotros, es Un elefante ocupa mucho espacio. Este texto fue censurado, de hecho, durante la dictadura de Videla y habla sobre un elefante que está en un circo y vive con otros animales, y en un momento se rebela contra los dueños del circo y encierra a los dueños dentro del circo. Entonces hace un circo de personas. Y habla un poco, pues, justamente de ese aspecto revolucionario que muchas veces no se ve o no se quiere ver desde la literatura infantil. Ahí tenemos, por ejemplo, una copia de ese decreto y habla acerca de esa y otras obras que fueron censuradas por el gobierno de Videla. Se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica y accionar subversivo. Y justamente de eso se trata. El tabú lo que hace es cuestionar de una u otra manera a lo que es políticamente correcto. Y vamos a entender algo acá, y es que lo políticamente correcto no existe. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y como seres humanos siempre vamos a tender a tener cuestiones que no van de acuerdo a lo adecuado entre comillas. Por eso ahí tenemos una frase de Graciela Montes: la literatura cuenta, creo, con 3 fantasmas, que ya hemos conversado un poquito de esos, que son especialmente poderosos y devoradores. La escolarización, es decir, que todo tenga que verse como la escuela moralmente; la frivolidad, que es trabajar temas lights, temas que no se deban, que no se pueden decir en voz alta en cierto sentido; y el mercado, que al fin y al cabo depende también de las fuerzas del mercado, es decir, es una obra, es un artículo de venta. Dice Montes también: pero ni el fantasma tradicional de la escolarización ni el más novedoso fantasma de la frivolidad le llegan siquiera a los talones del fantasma más temible y poderoso, el del mercado, y su ley de rédito máximo. Lo que vende, manda. Para las leyes del mercado, las fronteras cerriles, todas fronteras, la de la palabra, la del arte, la de la cultura o sencillamente la de la exploración y el juego, resultan francamente irritantes en su estado cerril. Es decir, al fin y al cabo, quien manda es las ventas. Y por eso es que vemos muchas veces acerca de los bestsellers que uno se puede preguntar sobre su calidad y nivel literario. Ahora, es un tema bastante complicado porque en la actualidad se discute muchísimo si la lectura de estos libros bestsellers, ¿verdad?, que son literatura ligera, fomenta o no la lectura, si es adecuado que la gente lea o no. Es un tema bastante polémico. Ahí, por ejemplo, entran autores como Paulo Coelho, ¿verdad? Textos de autoayuda también entran en esa misma línea, y este tipo de textos que se ponen muy famosos muy rápido. A esos llamamos bestsellers, y los vamos a diferenciar de los long sellers. ¿Qué es un long seller? Un clásico, un texto que conforme ha pasado el tiempo se mantiene, ¿verdad? En cambio, los bestsellers son tipos, textos que vienen así de un bombazo, de un pronto a otro, y se ponen en la cima de ventas, etcétera, y es lo que la gente lee. Entonces, uno podría cuestionar bastante en ese aspecto sobre la calidad literaria y pues tener distintas posturas. Hay quienes, por ejemplo, creen que definitivamente los bestsellers no es una manera para alcanzar la literatura, porque al final del día la comprensión, es decir, el nivel de calidad literaria que tiene es muy bajo, no vale la pena. Hay personas, por ejemplo, que más bien creen que es una forma de iniciarse en la lectura, es decir, que un libro de estos de Coelho, por ejemplo, puede engancharlos para más, etcétera. Yo, por ejemplo, soy partidario de la primera opción. Yo creo que muchos libros que se consideran literatura no lo son, pero es una posición bastante personal y no tiene que necesariamente verse reflejada en otros ámbitos. Pero ahí sí vemos una problemática que nos habla Montes, es que al fin y al cabo estamos definiendo la calidad literaria por la capacidad de mercado, por la capacidad de ventas. Ahora, sí quiero comentarles sobre algunas características que tiene el lector actual que lo vuelven distinto. Entonces vean que tenemos un lector implícito. Esto es de Teresa Colomer. Nos dice que, por ejemplo, un lector implícito, que es el lector actual, es propio de las sociedades actuales y refleja cambios sociológicos y presupuestos axiológicos. Cuando hablamos de axiología, hablamos sobre valores, es decir, de la forma en cómo entendemos el mundo. Ya vemos de manera muy distinta al mundo y por eso podemos optar por otros textos también. Además, están integrados a una sociedad alfabetizada desde que son niños. Es decir, los niños en actualidad simplemente todo lo que les rodea de lectura. El teléfono, YouTube, Facebook, las ventas de comidas, todos los grandes rótulos que hay fuera de la casa, todas las cosas, estamos dentro de una sociedad prácticamente alfabetizada.
Además, fue familiarizado con los sistemas audiovisuales, en el sentido del uso del teléfono, por ejemplo, de las películas, de las series, de la televisión, etc. Se encuentra el nuevo lector, la nueva persona que nace en esta sociedad implícito o metido en esto, y aumenta en edad y amplía sus posibilidades de comprensión, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, ese es como un poco el perfil del lector en actualidad. Y nada más para finalizar, algunos tal vez de los trabajos más interesantes que han habido en Costa Rica, ¿verdad? Algunas tendencias en Costa Rica, desde la tendencia costumbrista. Acá tenemos a varios escritores importantes costarricenses. Por acá está Carmen Lira, por acá don Carlos Luis Sáenz, está acá, que me parece que es Adela Ferreto. Aquí está don Manuel Mora, ¿verdad? El presidente, dirigente del Partido Comunista, don Carlos Luis Falles, entre otros. Vemos que hay una tendencia justamente hacia la parte revolucionaria, identitaria. Otro de los textos también que resulta muy interesante en esas nuevas tendencias en Costa Rica es Pantalones Cortos, que es el primer texto literario costarricense que habla ya no sobre el niño de campo, ya no sobre esas historias folclóricas, sino que empieza a trabajar desde la visión de un niño citadino, ¿verdad? De un niño de suburbios, un niño que vive en la ciudad. Pero aún más interesante es el perfil de niño, porque no es un niño común y corriente, no es un niño que se porta bien, no es un niño que hace dos cosas, más bien Paul es un niño que se jala sus tortas, por decirlo en cierta medida, ¿verdad? Es un niño malcriado, si se quiere, que tiene sus problemas. Otros textos, por ejemplo, ilustraciones de Vicky Ramos, por acá, u otras tendencias que tenemos. Inclusive el mismo Cocorí ha sido crítica, o criticado, mejor dicho, muchísimo en nuestro país, pero ¿verdad? Ahí son parte de esas tendencias. Ahora sí, hablemos un poquito acerca de qué sucede con Costa Rica actualmente. Costa Rica no juega un papel determinante dentro de la IBI, y eso es bastante importante. Pertenecemos actualmente a la IBI gracias a una bibliotecóloga cartaginesa que hace unos cuantos años decidió incluirse, pero Costa Rica tampoco pues da demasiado, ¿verdad? En los últimos años, particularmente el año pasado, se empezó a movilizar un poquito más y se empezó a invitar a la gente a participar, pero todavía estamos bastante atrasados en ese ámbito. Otro aspecto que es bastante, que se puede conversar, es acerca de las lecturas, y pongo entre comillas, obligatorias que el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública han determinado dentro del sistema público, ¿verdad? Vean que una de los problemas es que hay una gran confusión entre el texto literario y el texto didáctico, y ustedes lo pueden ver. De hecho, una mayoría de libros que ustedes pueden comprar, libros, por ejemplo, para trabajar español o lo que sea, viene por ejemplo, una antología de textos, y siempre viene una serie de prácticas, por ejemplo, de comprensión lectora, que de alguna u otra manera lo que hacen es desvirtuar el texto, lo que hacen es despedazar el texto. Entonces, realmente existe una confusión muy grande entre qué significa un texto literario y un texto didáctico. Aquí en este curso hemos sido enfáticos casi todo el tiempo en mencionar que el texto literario es ante todo disfrute, que es ante todo arte, y que por ese motivo, pues, deberíamos respetarlo en ese sentido, ¿verdad? Y pues es parte de lo que sucede actualmente en Costa Rica. Otro asunto a nivel costarricense es que casi no contamos con crítica especializada, tal como lo señala Nobile, ¿verdad? La literatura infantil tiene sus reglas propias y un desarrollo historiográfico particular. Eso es porque a nivel académico la literatura infantil no se ve como un área importante. Y esto es importante enfatizarlo, porque en el área literaria, o digamos en academia, en la parte de literatura infantil está visto como literatura menor, o como inclusive no se ve como literatura, se ve como un intento de literatura, como un bosquejo de literatura. Y en la parte educativa, el texto literario se ve como, ay, qué bonito literatura, ahí está el cuentito, y listo. No se le da la seriedad, y por lo tanto tenemos muy poca investigación, de hecho, y no solo a nivel país, en realidad a nivel mundo, con respecto a la literatura infantil. Otro aspecto a nivel contemporáneo, bueno, tenemos publicación de obras de literatura infantil costarricense en el extranjero, para que sepan, ahí hay textos que se han publicado en otros idiomas, un despertar que apenas se asoma. Por ejemplo, textos de Lara Ríos, de Floria Jiménez, de la misma Carmen Lira, de don Fernando Luján y de don Carlos Rubio, han sido publicados en otros países, en otros idiomas. Ahí también entra Cocorí, que es un texto costarricense traducido a más idiomas, y pues bueno, es parte como de ese estado contemporáneo de la literatura infantil. Estas son imágenes de un rincón de cuentos, del proyecto que ya hemos conversado en clase, de la Universidad de Costa Rica.
De mi parte, esa es la clase que tenía para hoy. Espero que pasen una bonita tarde y que pues pronto podamos volver a nuestro sistema regular de clases. Que la pasen muy bien. Se despide el profesor Daniel Bojorge. Hasta luego.